Padre, te damos mil gracias, Dios, por esta mañana, por tu presencia, Señor, por la bendición que nos da de poder estar aquí tempranito para conocerte, para acercarnos a ti, Señor, amarte, Señor, y ser ministrados por tu palabra, Señor. Y sabemos que esta palabra de hoy va a ser algo muy especial en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder comprenderla, Padre Santo, poder entender quién tú eres, Padre, y cómo eso se aplica a nuestras vidas, Señor. Te pido que me dirijas, Señor, que estés conmigo, Señor. No permitas que de mí salgan puras ideas o pensamientos, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, expuesta, Padre, y permítenos que por medio de tu palabra nuestra fe acrecente, Padre, y podamos estar firmes en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a los que vienen en camino, también bendice a los que no van a estar hoy día, Padre. Te los ponemos en tus manos, Señor. Amén. Buenísimo, chicos. Hoy básicamente estamos terminando nuestra serie donde estamos hablando acerca del carácter de Dios. Y la clase de hoy está titulada Dios es eterno. Y la base bíblica está en Salmos 102, de los versículos 18 al 28. Así que vamos a ir pasando punto por punto. Pero antes de meterme a la clase, me gustaría ponerles estas tres imágenes. ¿Qué ustedes ven en las imágenes? Carritos, ¿verdad? Comencemos por los carritos, ¿verdad? Antes y ahora. Los que les gustan ¿a quién les gusta aquí los carros? Sí, perfecto. Yo me imaginé que había más de alguno que les gustaba. Y yo creo que agarré esa imagen por vos, Jesús, ¿verdad? A vos sí no sabías si te gustaban esos carros, ¿no? Los míos son autos europeos, no americanos. ¿No? O sea, vos sos americano. ¿Ah? ¿O vos sos europeo? Europeo. Ok, bueno, entonces olvídate la foto. Pero igual, sea europeo, sea americano, hay una cosa. Y bueno, ustedes tal vez no lo van a notar porque están jovencitos. Yo tal vez lo puedo notar un poquito más, pero los que saben de carros sí saben notar esas cosas. Como por ejemplo, los carros antiguos los hacían mucho más duraderos, ¿no? O sea, mira, en mi tiempo, yo me acuerdo en el tiempo cuando vivía en California, los cholos, los de California, usaban unas lanchas, así, cuadradas. Vos veías esos carros que saltan y todo eso. Pero es que mira, si te chocaban con un carro de esos, ¿a quién crees que le quedaba un gran hoyo así en el carro? Al carro más nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que esos carros eran para durar. O sea, la gente que los arreglaba, los detestaba porque para arreglarlos era un proceso más complicado y tenía que ser todo manual, ¿verdad? Porque no era como hoy, que los nuevos carritos, vos pasas un charco, un pocito de agua, manejando rápido y ya se te cae el bumper, ¿no? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes les ha pasado eso? ¿No? Bueno, yo en mi camión una vez estaba así, estaba un poquito inundado y me pasé con todo. Y de repente veo el bumper del camión que se aflojó. No se cayó completamente, pero se aflojó y quedó así como, parecía bandera la cosa. Que lo estuve manejando ahí por más tiempo hasta que lo llevé a mantenimiento y me cambiaron todo el bumper porque se le habían quebrado unas cosas. Pero otro ejemplo, ¿cómo sabes que el carro es menos duradero? ¿Alguna vez alguien se ha sentado así en su carro? Y de repente siente que se va, ¡buc! ¿No? Sí, a algún lado. O sí, de repente se les dobla. ¿Por qué? Por esa misma razón que son menos duraderos. También son más fáciles para arreglarlos, ¿verdad? Porque también los accidentes, creo que los accidentes pueden ser menos fuertes, ¿verdad? Cuando chocas, porque como todo se destraba rápido, no va a ser un golpe así tan intenso, sino que en lo que vas chocando, pues se va desarmando y podría ser aún un poquito mejor para ustedes para el impacto. Pero independientemente te gusten los carros antiguos porque son más duraderos que los nuevos, una cosa es segura, que los dos carros tienen su límite. Los dos carros, ya sea el antiguo o el nuevo, tienen su fecha de caducidad, ¿verdad?
Jesús, vos que sabes de carro, cuidando bien un carro antiguo de esos que a vos te gustan, ¿como cuántas millas pueden aguantar para decir este carro llega hasta este millaje y te funciona muy bien? Depende también de la marca y del cuidado, pero usualmente en promedio uno te puede durar 200.000 millas. 200,000. 200.000 millas, sin problema. Oh, wow. Sí, sí. ¿Y con problemas hasta cuántas puedes llegar? Con problemas, depende del problema y también cómo lo ensamblaron. Porque autos nuevos también te pueden durar máximo 40.000 millas si lo construyeron mal. Sí, de hecho, en la época de COVID hubieron muchos BMW que se rompían a las 20.000 millas porque la calidad había bajado por la Man. del COVID. Y, Después de 20.000 millas, errores electrónicos. Y también man. mientras más componentes eléctricos, más piezas se pueden romper y es una pesadilla. Entonces. En Toyota, cuando fuimos a hacer Ujú. el oil change, había un carro de muestra que había durado 1,000,000 millas. Man. Ustedes pueden durar eso fácilmente. Pero, Cuidado. 1,000,000. Pero obviamente, si no Yo en mi camión ahorita ando a las 300,000, sí, como 300,000, 700 y la feria de millas. Pero es interesante porque, como ustedes ven, todas estas cosas al final terminan, ¿verdad? Son limitadas, tienen su tiempo de caducidad, y no solo los carros, o sea, en todas las cosas, ¿verdad? Las casas que compren, ven, tienen con allá, que la tribu vino a tocar hoy. Pues sí, perdón, Chucky. me lo está distrayendo. Yo aguantaba con la guitarra, pero esto es otro nivel. Today was unleashed to a new level. ¿Verdad? Vamos a saltar. Pues sí. Entonces, y no solo las cosas materiales que nosotros vemos tienen su caducidad. Ustedes y yo mismo vamos a pasar por eso, ¿verdad? Nuestra vida desde que comenzó, o sea, ustedes nada más se van a preocupar porque muchas veces no estamos conscientes de eso, ¿va? Pero a veces cuando nos llega una enfermedad, o alguien me dijo, ni te me acerques, ¿verdad? Si anduviste en barco de Puerto Rico para acá. Mira qué bueno el tema, ya me puso en contexto. Pero cuando hablamos de enfermedad ya pensamos cosas malas, ¿no? En su momento no queríamos que nos diera COVID, ahorita tratamos de huir a los nuevos virus. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en enfermedad, pensamos, híjole, me puedo morir, ¿verdad? O me puede pasar algo y ahí voy a quedar, ¿verdad? Hay gente que, ponerle un ejemplo, no se sube a las montañas rusas porque les da miedo al punto que piensan que ahí se van a quedar o puede pasar algún accidente. A mí, hoy que salí el avión, a mí esa cosa me pone nervioso. A mí no me gusta. Pero ya vi por qué es que no me gusta. No me gusta porque no lo estoy manejando. Porque yo creo que tengo ese problema de control, ¿verdad? Porque a veces alguien más maneja y ando así también persinándome en el camino. Señor, despiértalo, lo despierto, que maneje en la línea, que vaya bien. Pero cuando pasan esas cosas es como cuando nosotros somos conscientes, ¿verdad? Que un día vamos a tener nuestro día final. Pero si honestamente nosotros nos ponemos a pensar, desde el día en que nacimos, empezamos a morir. ¿Sí o no? Porque aunque vas creciendo, te vas formando, vas agarrando fuerza, va a llegar un momento en que vas a empezar a descender y ¡pum!, vas a caer. Para algunos es más lento el proceso, para otros es más alargado, pero a la larga siempre vamos a tener eso, ¿verdad? Alguien decía, algo en esta vida que es seguro es que te vas a morir, ¿verdad? Todo lo demás está tranquilo, pero eso es lo más seguro que tenemos. Y hablar de la muerte muchas veces hasta podría traernos a nosotros así como temor, muchas preguntas, qué sé yo, ¿verdad? Pero por eso el tema de hoy es algo tan maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en alguien que es eterno, que sobrepasa el tiempo, que va más allá de lo que nosotros podemos
entender, ¿verdad? Algo que no es limitado, Dios no es limitado. Él no tiene principio ni fin, ¿verdad? Él es eterno. Y qué lindo que nosotros podamos enfocar nuestras vidas en una persona que no necesita sostenerse por nada más, ¿verdad? Porque Él es autosuficiente, ¿verdad? En su esencia, Él es Dios, Él no se deteriora, Él no cambia. Y eso es algo maravilloso de nuestra creencia en Dios, que a pesar de que somos personas finitas y un día vamos a terminar nuestro paso por esta tierra, los que hemos creído en ese Dios eterno, tenemos esa seguridad que la vida no termina aquí, en este lado de la tierra, de la galaxia, del universo, ¿verdad? Del multiverso, sino que hay algo más para nosotros, porque hemos puesto nuestra confianza en alguien que está completamente fuera del tiempo. Y eso es algo maravilloso. Y por eso me encantó la ponencia, porque la ponencia estaban hablando acerca de la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese Dios completamente diferente a nosotros, que sobrepasa cualquier pensamiento que nosotros podamos tener. Al principio estaba pensando ponerles alguna figura, pero digo, no, o sea, ninguna figura va a ser. Creo que esto es lo más cerca de lo que nosotros podemos creer acerca de quién es Dios, ¿verdad? Según la Biblia. Pero aún en todas estas cosas hay muchas cosas que nos limitan aún dentro del lenguaje para expresar realmente quién Dios es, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos y ponemos nuestra confianza en ese Dios, podemos entender que existe un aspecto eterno de la vida. No se dejen llevar por lo que está diciendo ahí, simplemente les puse esa imagen porque podría decir que es lo más cercano que puede explicar a Dios con sus limitantes, ¿verdad? Así que si alguien le quiere tomar foto, pues tómele y estúdielo y después le hacen las preguntas a Abraham. Pero no es parte del tema lo que vamos a ver eso. Entonces, como Dios es tan maravilloso, queremos enfocarnos en Él, ¿verdad? Queremos enfocarnos en realmente quién es Dios, su carácter, ¿verdad? Porque Dios es eterno y cuando nosotros confiamos en este Dios eterno para nuestra salvación, podemos estar seguros de que nuestra vida, aunque sobrepase la barrera de este tiempo, vamos a estar con Él eventualmente. Así que la pregunta es, y esto los veo muy callados, no sé si por la música o porque esto es tan maravilloso, pero ¿qué significa para ustedes que Dios es eterno? Alguien que me diga. Al son de la música. No tiene fin. ¿Ah? No tiene fin, no tiene expiración, no tiene fecha, no tiene fin. De caducidad. No tiene caducidad. Chévere. ¿Qué más? Superioridad. Superioridad. Chévere. Chicas. ¡Ey, qué raro! Hombres, chicas. I'm always like that. ¿Sí? ¿Por qué? Dicen las mujeres. Chicas, ¿quién se anima más? Cuando piensan en la eternidad de Dios, o sea, ¿qué les hace sentir seguridad, tranquilidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué piensan? Eterno, algo que es forever, para siempre. Aún la palabra es complicada, ¿no? Porque no es algo que sea parte de nuestra realidad. Yeah, because en nuestro cerebro sabemos que va a haber un expiration date, entonces thinking of forever, like cómo se va a mirar forever. No, y mira, filosóficamente también han habido bastantes problemas, ¿va? Porque, o sea, ¿cómo explicas algo que es eterno desde la creación para atrás, Finite. ¿verdad? O desde la creación para este lado. O sea, es increíble, ¿verdad? Y saber que Dios sobrepasa todas esas barreras. Aún, yo sé que está en la Biblia, pero decir el tiempo de Dios es una cosa de loco, ¿verdad? Porque Dios no tiene tiempo. ¿Sí o no?
Entonces, ¿cómo Dios en su eternidad pone un punto para nuestra vida, ¿verdad? Para las bendiciones que nos da, para las cosas que nosotros podemos disfrutar. Es una cosa que a mí me maravilla, no sé explicarlas. Y es increíble cómo nosotros podemos confiar en ese Dios que está completamente fuera de todo eso. Pero hay una verdad, a pesar que nos quebremos la cabeza tratando de pensar todas estas cosas, hay una verdad que nos va a cambiar, y es esta, que los que confiamos en ese Dios eterno, viviremos con Él para siempre. Y yo creo que esta es parte de la promesa que nos ayuda a nosotros a tener esa tranquilidad y esa seguridad, ¿verdad? De poder confiar en este Dios que sobrepasa todas las limitantes que nosotros tenemos. Por eso quiero que abramos la Biblia en el Salmo 102, vamos a empezar a leer del 18 al 22. Yo ahí puse una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy. Ustedes pueden que la vean diferente si usan su Biblia, pero ¿a alguien le gustaría leerme esos versículos del 18 al 22? Hay un voluntario, puede leerlo desde su Biblia o desde la pantalla. Muchas gracias, Abraham. Que esto quede registrado para las generaciones futuras, para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Cuéntales que el Señor miró hacia abajo desde su santuario celestial. Desde los cielos miró la tierra para escuchar los gemidos de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Por eso la fama del Señor se celebrará en Sion y sus alabanzas en Jerusalén, cuando las multitudes se reúnan y los reinos vengan a adorar al Señor. Claro. Pero Juan, ¿qué tiene que ver eso con que Dios es eterno? Filosofemos un poquito. ¿Qué tiene que ver eso con que Dios es eterno? Dice. Habla de superioridad, ¿no? El 20 dice, el Señor miró la tierra desde el cielo, desde su santa altura. O sea, nos pone en perspectiva de que estamos en inferioridad nosotros y Él está en superioridad. Habla acerca de también que tiene, bueno, Él habla, aquí dice que está escrito para las generaciones futuras, para que alaben al Señor, de los que aún han de nacer. O sea, que habla de que Dios sale fuera como del tiempo que en el que estamos nosotros. Él sale fuera de la temporalidad en la que estamos nosotros sometidos. Claro. Buen punto, tiene buen ojo, Abraham. ¿Quién más le ayuda a Abraham? O sea, olvidemos ya la parte de que mencionó Abraham, pero ¿qué aspectos bonitos ven en eso, en ese versículo? Aparte de que Dios es soberano, nosotros estamos limitados, ¿verdad? Él va más allá de las generaciones, las temporadas, ¿verdad? ¿Qué más ustedes ven en esos versículos? Dice, el Señor miró la tierra desde su santa altura para entender los lamentos de los prisioneros y libertar a los condenados a muerte. Tremendo. O sea que aún en medio de esa trascendencia de Dios, de su eternidad, puedes ver que es un Dios que se preocupa por todas las generaciones, ¿verdad? Porque aquí está hablando de diferentes generaciones, ¿verdad? Para que no se pierda. So ya había un plan de salvación. Claro. Buenísimo. Entonces van captando un poquito la idea. ¿Qué más? ¿Qué más ven ustedes ahí? Pueden leer desde el 22 en adelante, para que no se estén quebrando mucho la cabeza. ¿Qué produce? Ese Dios eterno que sobrepasa toda temporalidad se preocupa por nosotros de generación en generaciones. ¿Para qué? Para que en Champion Forest, en Houston, Texas, se proclame y se alabe el nombre del Señor. Cuando las gentes de todas las naciones, mira qué bonito aquí, hay mexicanos, hay gringos hispanos, venezolanos, salvadoreños, peruanos,
¿verdad? Se reúnan ¿para qué? Para adorarnos. A mí me encanta la Biblia porque es que ustedes van a encontrar esta dinámica de cómo Dios, que es un Dios trascendental, se hace un Dios eminente, ¿verdad? Que está fuera de todo, pero al mismo tiempo se preocupa por nosotros. No es un Dios ajeno, es un Dios que se hizo carne, ¿verdad? Como lo dijo el doctor Samuel Pérez Míos en la ponencia. O sea, nos amó, se preocupó por la humanidad al punto que de generación en generación podemos ver su amor, su gracia, porque es un Dios que no cambia, que no es limitado, ¿verdad? Que a pesar de que vio la necesidad, aunque Él no necesitaba hacer algo más por nosotros, viene y lo hizo. Fue algo que se planeó, dice la Biblia, desde antes de la creación del mundo. O sea, el plan de salvación que nosotros, salud, brother, vos venías en el crucero. El plan de salvación que estaba ya dicho desde antes de la creación de todo el universo, ¿verdad? Ya estaba planificado, ya estaba hecho. Dios aún así viene para que nosotros también podamos tener una respuesta ante las cosas que Dios hace, ¿verdad? Respuestas que tienen que ser nuestra adoración y sobre todo la proclamación. Ustedes ven cómo la proclamación en estos momentos antecede la alabanza, que es algo tan maravilloso, porque como hijos de Dios nosotros también tenemos una responsabilidad. Como hijos de Dios nosotros estamos llamados, y creo que esto es parte de los que nos hacemos llamar el pueblo de Dios, ¿verdad? Yo sé que ahorita hay muchos debates que si Israel o no es pueblo de Dios o sí, y si oramos por ellos o no oramos por ellos, pero es que miren, aquí Dios les está diciendo, miren, ustedes son el pueblo de Dios. Me preocupo por ustedes, hago las cosas que hago para traerlos a la salvación. ¿Para qué? Para que proclamen esa grandeza de quién es Él, ¿verdad? Y para que lo alabemos. O sea, hay una respuesta que tiene que verse en nuestra vida, ¿verdad? Por eso es que la Biblia no está desconectada de lo que Dios nos manda hoy. Por eso existe la gran comisión que también Jesucristo nos dio, ¿verdad? De ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y es algo que Dios nos habla. O sea, la proclamación y la adoración a ese Dios maravilloso siempre ha sido el mensaje de toda la Biblia. Y ahorita, en vez de estar preocupados que quién es el pueblo de Dios y quién no es el pueblo de Dios, deberíamos estar preocupados en tomar esa responsabilidad como hijos de Dios, ¿verdad? Entender quién realmente es Dios y proclamarle y alabarle, ¿verdad? Porque creo que si nos vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vamos a ver muchas veces cómo el ser humano se ha desviado completamente de hacer realmente lo que Dios ha querido hacer. O sea, solo pongan el ejemplo de Israel. Israel era el pueblo escogido de Dios para traer luz a las naciones. ¿Pero qué terminó haciendo? Rechazándolas a todos. O sea, ni a sus vecinos quería. Al final, y cuando Jesucristo viene, cambia todo el panorama, ¿verdad? Porque se sintieron tan bonitos, se sintieron tan pueblitos de Dios, se sintieron muy, no, mira aquí, estás hablando con la mera mengambrella, no te acerques a mí. No. O sea, vean solo vean los ejemplos que Jesucristo daba, ¿verdad? Está esta persona que lo robaron en el camino, de repente pasan estos que estaban supuestos a ayudarlo, pero al final, ¿quién fue el que ayudó? El samaritano, ¿verdad? Era el que había entendido realmente el mensaje. Era el que tenía el corazón realmente para las personas, ¿verdad? Así como Dios los había llamado. Y muchas veces nosotros olvidamos estas cosas tan maravillosas de Dios y pensamos que porque somos los hijos de Dios, no hay algo más que tenemos que hacer. Y la responsabilidad más grande que nosotros tenemos en esta vida es proclamarle, ¿verdad?
Es una responsabilidad que Dios nos da. Cuando nosotros sabemos que ese Dios eterno se metió en lo temporal, cuando no tenía que hacerlo, vio nuestra necesidad, nos salvó. Y no solo nos salvó, sino que nos bendice día a día. Qué linda razón para que nosotros realmente cumplamos nuestra misión. No por obligación, sino porque realmente entendemos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Poder ser luz, poder ser esperanza, poder hablar de ese Dios eterno a estas personas que tanto necesitan, que de repente pueda que su cuerpo esté fallando. Pueda que en medio de las tentaciones estén pasando procesos, ¿verdad? Pero es que aquí nosotros vemos que ese Dios trascendente ve la tierra desde su santa altura para atender a esos lamentos, ¿verdad? Y Dios los usa para que nosotros seamos parte de esa misión, ¿verdad? Y poder bendecir a aquellas personas que tanto lo necesitan. Y de generación en generación, este mismo Dios se encarga de levantar ese remanente que va a ser fiel, que va a entender su llamado, que va a ir a ser discípulos, pero sobre todo que va a amar al prójimo, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren ver verdades prácticas en estos versículos, salgamos a proclamar, chicos, a nuestro Dios, para que las personas vengan a Él, esas personas que tanto lo necesitan. En segundo lugar, podemos confiar y esperar en nuestro Dios. Él rescata a todos aquellos que claman a Él. Y aún si tú no estás listo para ir por aquellos que están clamando a Él, porque probablemente el que está clamando a Él eres tú, tener la seguridad que también Él está para ti. Y como tercer punto, adorémosle y sirvámosle a Él, porque Él es eterno y podemos confiar y acudir a Él siempre. Ahora viene una pregunta más práctica. Cuando nosotros nos enfrentamos a las situaciones difíciles de la vida, ¿cómo buscamos a Dios? Ese Dios que trasciende todas las cosas. ¿Cómo lo buscamos? ¿Perdón? En oración. Clamor, ¿verdad? En su palabra. Comunidad, wow, tremendo. Qué lindo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hombres? Literalmente me dijeron las tres palabras que tenía en mente, así que... ¿Repetirlas? Oración y leer la palabra. Pelado. No pues. Ahora la pregunta es lo que hacemos cuando estamos en esos momentos? Ese es un buen punto, la mayoría de veces. Y esto es algo que debería ser parte de nosotros. A mí me gusta mucho una canción antigua de Danilo Montero que dice, dichosos, ¿cómo es que dice? Ya ni me acuerdo. Dichoso es, de por sí es un salmo, ¿no? Pero da a entender esto, ¿verdad? Que aquel que conoce a Dios es dichoso aún en medio de las pruebas porque sabe a dónde ir. ¿Me entendés? Y muchas veces como cristianos, así como dice Jesús, algunas veces se nos olvidan esas cosas. Pasamos por situaciones y lo que más hacemos a veces es como alejarnos, ¿no? Mantenernos al margen, independientemente, no sé qué podamos estar pasando, pero nos alejamos. Y eso es algo que nosotros no deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque aún en esos momentos difíciles que nosotros estamos pasando, esas batallas, esas luchas, esas tentaciones, muchas veces son esas cosas que, ¿verdad?, nos van a ayudar a que nosotros realmente dependamos más de Dios. Yo sé que a veces en las circunstancias uno cuando está viviendo las cosas piensa, Señor, ¿cuándo va a terminar esto? Señor, te pido que terminen estas cosas, o que ya no siga luchando con esto, o que ya no siga luchando con lo otro.
¿verdad? Especialmente si tenemos momentos en nuestra vida donde luchamos con, de repente, la soledad o las ansiedades que nos agarran en la vida, las depresiones que pasan en nuestra vida, ¿verdad? O sea, y le decimos a Dios, Dios, quítame todo esto, que esto termine, ¿verdad? A veces quisiéramos que esas cosas fueran así temporales como nuestra vida, ¿verdad? Y yo no dudo que Dios tenga el poder para hacer esas cosas, ¿verdad? Con chasquido en sus manos, ¿verdad? Él lo puede hacer. Pero ¿qué pasa si esas son las únicas cosas que a veces te hacen depender de Dios? ¿Verdad? Y a veces Dios permite estas cosas, no simplemente para que le oremos, Señor, sácame de esto, porque sabemos que Dios tiene el poder para hacer todas esas cosas. Pero al mismo tiempo, ¿cómo vos caminás? Porque la Biblia dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón mal alguno, no, porque tú vas a estar conmigo. Me encanta la idea del salmista, porque muchas veces esas cosas nosotros no se las decimos en medio de nuestra soledad, ¿sí o no? Solo le decimos, Dios, sácame de aquí. Pero dice el salmista, aunque ande, mi corazón no va a temer, ¿verdad? En medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la depresión, en medio de la ansiedad, en medio de las tentaciones con las que a veces te sentís culpable. Dios ahí va a estar con cada uno de nosotros. Ese Dios eterno está aquí, ¿verdad? Y muchas veces lo que nosotros necesitamos entender es que ese Dios eterno que ha prometido estar siempre con nosotros, camina junto a nosotros en cualquier valle que nosotros nos encontremos, nos ayuda, nos levanta, nos fortalece, nos guía, ¿verdad? Y no necesariamente tenemos que salir o sea, nosotros pudimos verlo cuando fuimos a Puerto Rico. Esa subida estaba horrible. Pero es que cuando llegas allá y ves esa cascada, es increíble. Y no solo es la subida, chavos. La subida te vas agarrando para no caerte. En la bajada igual te tenés que agarrar porque si no va a ser más... Claro. ¿Me entendés? Pero qué lindo saber que en cada proceso de nuestra vida Dios está con nosotros. Solo miren lo que sigue diciendo el salmista. ¿Quién me lo puede leer? Jesucito. Él me ha quitado fuerzas a medio camino, ha hecho más corta mi vida. Yo le digo, Dios mío, no me lleves en la mitad de mi vida. Tus años no tienen fin. Afirmaste la tierra desde el principio, tú mismo hiciste el cielo. Qué pelado, ¿no? Volvelo a leer, brother. Oh, por Dios. Él me ha quitado fuerzas a medio camino, Ay. ha hecho más corta mi vida. Yo le digo, Dios mío, no me lleves en la mitad de mi vida. Tus años no tienen fin. Afirmaste la tierra desde el principio, tú mismo hiciste el cielo. ¿Otra vez? ¿Vos estás leyendo tu versión o tus notas? Mi versión ¿Qué dice tu versión? es NTV. Dice, en la mitad de mi vida me quebró las fuerzas y así acortó mis días. Pero clamé a Él, oh mi Dios, el que vive para siempre. No me quites la vida en la flor de mi juventud. Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Abraham tiene otra versión. Quiero ver. No puedo ¿Ah? encontrar otra versión. ¿Y Abraham? ¿Qué versión tenés? Me confundo quién. Oh, en inglés. ¿Alguien tiene otra versión? Vos tenés otra versión. Salmo. Está como a la mitad. Ah, ya lo tenés. Salmo 2. El 23. Aquí abajo. Miren, no sé cómo habla tanto español, pero... Dale, intenta. Yo te ayudo. Debilito mi fuerza en el camino, acortó mis días. Espera, Sí. 23, 25 va, pues. Dije, Dios mío,
No me corres. No me cortes. Ay, disculpa. No me No, no, cortes dale. no me cortes de mi mitad de mis días. Por generación de generación son tus años. Desde el principio tú Fundaste. fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Buenísimo, lo hiciste muy bien. Un aplauso aquí para mi hermano. Yeah. Se puede. Ah, hay esperanza. Stephanie se hablaba al principio cuando la conocí. Todavía, Y mira cómo habla después de 15 años juntos. todavía a veces me Tremendo, ¿no? ¿Por qué le leo la Biblia? Porque a mí a veces me dice, Él me ha quitado. ¿De quién se está refiriendo ahí? ¿Ah? Dios, ¿no? Soberanía. Él me ha quitado las fuerzas a medio camino y ha hecho más corta mi vida, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, Dios tiene el control, chico, de nuestras vidas. Dependemos de Él constantemente. Somos frágiles. Pero a pesar de que le necesitamos, a pesar de que somos frágiles, que nos cansamos, que un día vamos a perecer, que un día va a terminar en esta tierra, poder entender quién realmente Él es Él, ¿verdad? Ese Dios eterno. Se me trabaron las heces, ¿verdad? Y no solo eso, entendamos qué implica todo esto para nuestra vida, que Él es eterno, ¿verdad? Y que está en el control de todas las cosas, ¿verdad? Así como decía el salmista cuando estaba clamando, ahorita estoy débil, siento que se me corta la vida, ¿verdad? Pero ustedes ven cómo Él hace el contraste entre su fragilidad y quién era Dios. ¿Me entendés? Y cómo el salmista encontraba esa bendición al saber realmente quién era Dios. Y a mí me parece espectacular porque también cuando leo a Pablo decía lo mismo, ¿verdad? En su momento Pablo le estaba pidiendo a Dios por ese aguijón que tenía, ¿verdad? Pero ¿qué fue la respuesta de Dios? Bástate de mi gracia, ¿no? Porque su poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. O sea, nosotros sabemos que dependemos de Dios constantemente, que somos frágiles, pero al mismo tiempo entender el carácter de Dios, de su eternidad, nos hace ver con otros ojos que no son limitados, porque sabemos que Él nos sostiene, que Él es constante en nuestra vida, que Él está para nosotros día a día. Y aun si nosotros dejáramos de existir en esta tierra, dice su palabra que nosotros vamos a vivir con Él, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros le conozcamos. Jesucristo mismo lo dijo. Y esta es la vida eterna, dijo. No habló de una infinidad de años cuando Él explicó la vida eterna, sino que Él dice que te conozcan a ti. O sea, la vida eterna es que nosotros podamos conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? Porque desde ese momento comienza nuestra vida con Él. Y es importante que nosotros podamos entender eso. La vida eterna no simplemente se trata de vivir más años o tratar de extender más la vida, sino entender que cuando ya no estemos aquí, vamos a estar mucho más cerca de su presencia, disfrutando de Él, conociendo quién realmente es. En este momento nosotros tenemos ese conocimiento limitado, pero yo no sé qué va a pasar. Yo digo, le voy a ir a preguntar muchas cosas a Dios. Pero cuando estaba Jesús antes de morir en la cruz del Calvario, le decía a sus discípulos que cuando Él estuviera muerto, Él dijo, ustedes van a tener muchas preguntas, pero cuando me vuelvan a ver, todas sus preguntas serán contestadas. O sea, yo no sé realmente qué pasó en ese momento con los discípulos, porque probablemente los discípulos no vinieron y le dijeron, Jesús, mira, tengo una pregunta. No, o sea, yo me imagino que si es parecido a lo que pasó con sus discípulos, cuando nosotros vamos ahorita con 1 millón de preguntas, ¿verdad?
tenemos 1000 preguntas, pero cuando nos moramos y estemos en la presencia de Dios, es como que esa mente limitada que teníamos ya no va a ser tan limitada y realmente vamos a poder entender cómo trabajaba esa situación de la soberanía de Dios con la libertad del hombre, o cómo trabajaba esa situación del amor de Dios, la eternidad de Dios, entre otras preguntas, ¿verdad? Que pueda que ahorita nos estemos haciendo. Y eso es algo lindo. Entonces, eso, dependamos de Él, ¿verdad? Porque Él tiene el control completo de nuestras vidas. Javier. Aquí estaba pensando y cuando estás diciendo Dios es eterno Uh-huh. y vamos al tener vida eterna, a la hora de la verdad, lo que vamos a hacer realmente, porque nuestra vida aquí en la tierra no es eterna, pero sí vamos a vivir para el eterno, Uh-huh. que es para Dios. Entonces, la vida eterna, yo pienso que proviene también de para nosotros mismos y vivir para el eterno. Amén. Porque es lo que nos dice la palabra. Porque a la hora de la verdad nosotros nunca no somos eternos. Uh-huh. Tenemos vida eterna porque vamos a vivir para. ¿Para qué? Para glorificar en el reino de Dios. Entonces estamos viendo es para exaltar su nombre, para glorificarlo, para adorarle, para Él. Y vas a ir a dar clases ahí al cielo también. Imagínate cuando un ángel venga y te pregunte, Javier, explícame la gracia de Dios. ¿Qué le vas a decir? Ustedes van a darle clase a los ángeles, chavos. Porque ellos vieron a Dios darnos gracia a nosotros. Pero la Biblia dice de que los que se desviaron salieron del cielo, ¿no? Ustedes pueden hacerse preguntas sobre esas cosas, pero es algo tan maravilloso que nosotros, aun siendo seres inferiores, como dice Abraham, podemos recibir esa gracia de Dios. A pesar que somos seres que necesitamos mucha fe para creer en Dios. Los ángeles eran otro nivel que nosotros. O sea, ¿te imaginas? Ellos estaban en el cielo. Ellos veían a Dios, lo adoraban, le servían. O sea, los ángeles tenían la mejor revelación de Dios allá en el cielo. Y aún así, muchos de ellos fallaron y se cayeron, ¿verdad? Se cayeron. Pero nosotros hemos recibido la gracia de Dios, creyendo en un Dios que lógicamente no podemos ni explicarlo con las mejores palabras, que trasciende completamente las limitantes que nosotros tenemos. Y recibir esa gracia, ese amor, esa bendición de ese Dios tan maravilloso, donde vos le vas a ir a hablar de algo que recibiste aquí, que te ayudó a estar firme, aun a pesar de que no tenías toda esa revelación de Dios, como los ángeles la tuvieron, y poder mantenerte firme hasta el final, entendiendo de que Cristo estaba en tu vida, que su Espíritu Santo moraba en tu vida, y eso te ayudó a mantenerte firme, llegar firme hasta que ya nos vayamos de este mundo y poder ir allá a gozarnos en la completa revelación de Él, ¿verdad? Aunque claro, en Cristo nosotros tenemos la revelación del Padre. No olvidemos eso, ¿verdad? Y si ustedes quieren tener la figura de Dios o quién verdaderamente es el Padre, vean al Hijo, ¿verdad? Y eso, si ustedes no lo entendieron, vayan nuevamente a estudiar la ponencia de la Trinidad, porque estuvo bueno. Bueno, no sé si les enseñaron eso, a mí sí me lo enseñaron en la certificación, cómo el Hijo reveló al Padre, y fue algo tan espectacular. No sé si eso lo graban, pregúntenle a Ale. Ahora, la pregunta es,
¿Cómo nosotros reconocemos en nuestro día a día que Dios tiene el control de todas estas cosas? Estando en paz, aun cuando las cosas no están bien, ¿verdad? Y yo creo que esa es la parte más difícil, ¿verdad? Porque a veces es fácil hablar las cosas con la información. ¿Cómo puedes en la vida Claro. practicar estar en paz cuando todo hay un caos? Ujú. Porque cantamos esas canciones que dicen paz en la tormenta. Pero cuando oramos, le pedimos que nos quite la tormenta. No sé cuál es esa. ¿Ah? No sé cuál es esa. ¿Cuál es tu versión, Juan? Está mal. No, sí, o sea, solo imagínate, o sea, nosotros tenemos una esperanza, pero es que si las cosas estarían bien, dejaría de ser esperanza, ¿no? Nosotros queremos sentir la paz de Dios, pero si las cosas están bien, ¿cómo vamos a experimentar su paz? ¿Cómo experimentar su amor cuando todo está perfecto? O sea, es que todo es necesario. No sé, pueda que sea loco, y esto no tienen que apuntarlo porque es algo que yo pienso. No lo apunten, esto no es algo que ustedes tengan que aprender. Pero yo lo pongo así porque nosotros a veces nos preocupamos por las cosas malas, ¿verdad? La maldad y toda la cuestión. Pero yo a veces digo, Dios, en medio de su soberanía y su majestad, permite esas cosas a veces que no nos gustan para seguir transformando nuestra vida. Porque si ustedes leen lo que produce la prueba en su vida, ustedes se dan cuenta que después de ese proceso ustedes ya no van a ser la misma persona. O sea, vayan a leerse a Santiago, vayan a leerse a Pedro, vayan a leerse a Pablo cuando habla acerca de las pruebas. Y aunque nosotros no las queramos, son las cosas que nos hacen crecer delante de Dios. Son las cosas que traen alabanza a Dios. A mí algo que me gustó que dijo el pastor hoy, porque estaban explicando sobre las mamás, el pastor Jared dijo algo muy maravilloso. Y ayúdame, Stephanie, si lo digo mal, porque a veces pasa. Él decía de que la verdadera adoración está después de qué, no sé, del clamor. O sea, la verdadera adoración sale después de este momento en donde nosotros realmente estuvimos ahí arrodillados, probablemente llorando a Dios, ¿verdad? Confiando en Él, porque Él estaba hablando acerca de la oración de la mamá de Samuel, ¿cómo se llama? Ana, ajá, estaba hablando, ¿verdad? Cuando estaba estéril y ella le promete, le entrega a su hijo, ¿verdad? Le hace una promesa, pero después de todo este dolor, este proceso, este sufrimiento, vemos en el capítulo Dios una oración que ella le hace de adoración completamente a Dios, que es algo tan maravilloso porque ustedes van a ver a una mujer aquí orando desde el principio en sus momentos, podríamos decir, los más difíciles de su vida, de desesperación, de desesperanza, pero todo esto hace que en el capítulo 2 ella pueda expresarle una mejor adoración a Dios. Y esa adoración es muy similar a la oración que hizo María. Uh-huh. Y entonces la correlation entre las dos es algo muy hermoso de poder ver. Dijo que eso lo teníamos que leer en nuestro propio tiempo de estudio. Tremendo. Es algo muy hermoso. Claro, entonces, aquí viene el loco. Aunque sabemos que no nos vamos a escapar de las pruebas, pienso que las pruebas son necesarias en nuestra vida para que Dios haga algo en nuestra vida.
Porque vos no vas a poder hablar del amor de Dios si no sentiste su amor cuando estabas ahí tirado. Vos no puedes hablar de su perdón si realmente no lo experimentaste cuando te sentías culpable. No vas a experimentar a Dios, no vas a poder decir que Él está ahí con vos cuando realmente no sentiste esa soledad. O depender de Dios cuando tenías una gran ansiedad. Miedo al futuro, no sabes qué vas a hacer, pero depender de ese Dios eterno que está ahí siempre con vos. O cuando tenés tus momentos de depresión. A veces, miren, se va bien loco lo que nosotros decimos, pero a veces yo lo pienso que estas cosas pasan porque realmente pueda que tengamos información sobre Dios, pero todavía no ha pegado a nuestro corazón. ¿Se acuerdan aquella figura que les hice de la información con el corazoncito la vez pasada? Porque es que a veces cuando tenemos ese pánico, deberíamos aprovecharlo para conocer a Dios. Cuando nos sentimos solos, deberíamos de aprovechar ese tiempo, en vez de alejarnos. Sí, o sea, vamos a llorar probablemente, vamos a estar tristes, vamos a necesitar ese consuelo y tengan la seguridad que Dios ahí va a estar para dárselo. Pero cuando venga esa ansiedad, cuando venga esa soledad, podamos decir, mira, cuando ande en este valle de sombra de muerte, no temeré porque vos estás conmigo. O sea, es que esa es la vida cristiana. Esa es la vida que te mantiene confiando en lo que Dios es. Y por lo que Dios es, vos puedes estar confiado y seguro que aunque pases por estas cosas, Dios no te va a abandonar, no te va a dejar. Y eso es lo que yo pienso que nos ayuda a permanecer y mantenernos firmes. Uh-huh. Porque siempre he dicho, como nosotros cristianos tenemos dos opciones, especialmente cuando estamos pasando estas pruebas y momentos difíciles en nuestra vida, es o nos alejamos de Dios o permanecemos firmes hasta el final. Y todos tenemos esa opción. Y Amén. obviamente alejarnos se ve lo más fácil, pero es lo que nos lleva a la destrucción, a la pura pérdida. Pero permanecernos firmes, the reward is so much greater. Porque verdaderamente, cuando verdaderamente podemos conocer a Dios, su carácter, su amor, su misericordia, su paciencia, su consuelo, es cuando realmente lo conoces ahí en esos momentos. Amén. Y eso es lo que te ayuda. Y poder no solamente mantenerte aquí, sino para poder ayudar a otros también. Porque de eso se vive la vida cristiana. Claro. O sea, la bendición que nosotros tenemos que Dios no debe quedarse aquí nomás. Y para terminar, chicos, le vamos a adelantar. El salmista dice, todo ello dejará de existir, pero tú permaneces firme. Miren, todas las cosas que nosotros vivimos que nos afectan van a dejar de existir, chavos. Porque Él permanece firme. Todo ello se gastará como la ropa. Tú lo cambiarás y quedará cambiado como quien se cambia de ropa. Pero tú eres el mismo. Tus años nunca terminan. Darás seguridad a los descendientes de tus siervos. En tu presencia misma los establecerás. O sea, imagínense qué lindo es Dios. El carácter de Dios es una noticia maravillosa para nuestras vidas. ¿Quién realmente Él es? ¿Verdad? Porque esto implica que nosotros hemos confiado en ese Dios verdadero, ¿verdad? Verdades prácticas. Sin Él no tenemos ninguna esperanza, chavos. Dios es eterno, plenamente estable. Él no depende de nada ni de nadie. Y Él nunca cambia. Ese es el Dios en quien nosotros hemos confiado.
el que va a estar en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras batallas, en medio de las dificultades que vivamos. No solo en esos momentos, también en nuestras victorias, en nuestras alegrías, en nuestras fortalezas, ¿verdad? Sus hijos estamos seguros en Él, ¿verdad? Y vamos a vivir con Él, ¿verdad? Porque Él es eterno. Así que dependamos de Él día a día, chavos. Acerquémonos a Él. Estemos en una relación constante, en esa comunión con Él, ¿verdad? Porque realmente Él es todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Pero no los quiero dejar simplemente con eso. Quiero dejarlos con esta pregunta porque cuando Dios revela su carácter y nosotros lo entendemos y lo conocemos, eso tiene que producir algo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque nosotros no queremos que simplemente esto sea información para nuestras vidas, sino que sea vida para nuestras vidas. ¿Y por qué es vida esta palabra? ¿De qué manera estas verdades que nosotros hemos aprendido hoy van a influir en cómo vivimos la vida de aquí en adelante? O sea, en otras palabras, cuando pasemos por las cosas que luchamos, porque todos lo hacemos, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Va a ser esa plena confianza en Dios. Va a ser eso, Soledad, ya viniste, pero yo no estoy solo, ¿verdad? O la ansiedad, mira, sé que estoy preocupado, Dios, por el futuro, pero yo sé que tú me guiarás, tú lo has prometido. Yo sé que tú estás conmigo, ¿verdad? Cuando estés batallando con las tentaciones, saber que el Espíritu Santo está con vos, dándote la capacidad para vencer, dándote las fuerzas para salir de eso, dándote amistades que pueden influir en tu vida al punto de que ya no estés pensando en todas esas cosas que estás pensando. Por eso, como decía, creo que le dijiste sobre la comunidad, ¿verdad? La comunidad es importante, chavos. La comunidad es importante, ¿por qué? Porque como decía la Biblia, ¿verdad? Cuando hay un nudo de 3 dobleces, ¿qué pasa? Es mejor, ¿no? Es triste cuando la vida nos agarra solos, porque ¿quién nos va a salvar? ¿Verdad? Pero cuando hay 2 personas y uno está en el suelo, ¿qué dice? El otro te ayuda a levantarte, ¿no? Y yo creo que ese es el corazón de Jóvenes Profesionales. Nosotros aquí no solo estudiamos la palabra de Dios, queremos ser parte de sus vidas, queremos ser parte de su comunidad, queremos ser aquellas personas que cuando ustedes estén ahí abajo podamos acercarnos y pedir oración, ¿verdad? De repente jalarnos de donde nos encontremos, ¿verdad? Tener esos tiempos, chavos, donde podamos no solo disfrutar, comer rico, pasarla bien, pero al mismo tiempo crecer. Y en el crecimiento van a haber situaciones donde vamos a estar tristes muchas veces, vamos a estar enojados muchas veces, van a haber diferentes emociones, pero lo importante de todo es que vamos a estar juntos, enfocados en Dios, adorando a Dios, enfocados en su palabra, teniendo comunión y caminando siempre a la meta. Oramos. Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana y esta clase que nos has permitido tener, Señor. Y ayúdanos, Padre, a entender realmente quién tú eres, Padre. Tú eres un Dios eterno que ha prometido estar con nosotros siempre, Padre, en esta vida y después de esta vida, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, porque realmente nada se compara a ti, Señor. Ayúdanos a poder hacer estas verdades vida en nuestra vida, Señor, para que podamos caminar en ellas, Señor, aun cuando los momentos difíciles vengan a nuestra vida, Señor. Poder tener seguro en medio de la incertidumbre quién tú eres, Padre, y hacia dónde tú nos llevas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te amamos, te
Te adoramos, te damos gracias. Amén.